Valentina desde muy niña era una niña muy alegre, muy querendona, muy querida por la familia, por los vecinos. Valentina Mugno solo tenía 14 años cuando su vida terminó. Me agacho a la puerta y veo las piernas de mi hermano. Su hermano la encontró muerta en el baño de su casa. Tenía una instalación amarrada de pies a cabeza, en un rincón, desangrada. ¿Suicidio u homicidio? Un caso difícil de investigar porque no hay testigos presenciales. Una llamada del celular de Valentina, el mismo que se desapareció la noche de su muerte, sería la pista clave. Eso para mí fue muy duro. Me puso a dudar de mi hija también. ¿Usted quería prostituir a su hermana? O sea, ¿realmente Yajaira usted estaba detrás de la muerte de ella? Esta es una investigación en la que cada minuto era un reto. Y cada instante sin Valentina, un tormento. Que me perdone todo, de la pelea, todo eso. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Valentina Mugno Caballero tenía 14 años cuando apareció muerta en su propia casa. Era la hija menor de una familia unida y trabajadora. La noche en que falleció hizo una llamada que marcó su destino y fue por medio de llamadas que el asesino se fue revelando poco a poco ante los investigadores en un proceso judicial cinematográfico. Las llamadas llevaron a esclarecer la muerte de Valentina y a desenmascarar el espeluznante modo de operar de un criminal cuyo pasado era desconocido. Así comienza esta historia de Angélica Barrera. Saber que llega un nuevo integrante a la familia es quizá de los momentos más inolvidables, cuenta Yajaira Tovar. No tenía la dicha pues, de tener una hermana y fue bastante emotiva la noticia por lo que iba a tener pues, una compañía. Ella vivía en el municipio de Agustín Codazzi, en el departamento de Cesar, cuando el 18 de octubre de 1997 nació Valentina Mugno. Feliz porque ya mis hijos estaban grandes y yo decía, mi compañerita. Graciela Caballero recuerda cuando llegó a su vida la tercera de sus hijos. Cuando nació, decían ellos, ay, la negrita. Ella se parecía mucho a mí. Ella era muy querendona, muy apegada a mí, pues, como papá. Giovanni Mugno. De Valentina nunca se tuvo una queja, ni en el colegio, ni de los vecinos. Bueno, Camilo Mugno sí tenía quejas constantes de Valentina. A diario discutían, típico de dos hermanos que crecen juntos. No peleamos por bodas, no podíamos estar juntos, peleábamos la cama, que el abanico, que el control, el televisor. Pero dice que entre más peleaban, más se querían. Me decía orejón. ¿Y usted cómo le decía a ella? Estrellita, una loca que hay en Codazzi. Fue reina en el colegio. Pues le gustaba mucho bailar y se desenvolvía mucho en el baile. Entonces ella eso lo hacía feliz y lo hacía muy bien. Ir al río Guatapurí con su familia era uno de sus planes preferidos. Y el otro, recibir visitas en su casa. Estaba contenta con sus amistades, sus amiguitas la visitaban en la casa, hacían tareas en grupo. La vida de Valentina transcurrió entre Valledupar y Codazzi.
En 14 años de vida, la señora Graciela cuenta que nunca se separó de Valentina, incluso Sí, él dormía conmigo. en la misma cama, todas las noches. Menos la del viernes 11 de junio de 2011, cuando todo cambió. Yo me enfermé y me dio una bronconeumonía. Y tuvo que irse a Codazzi al médico. Cuando salió, ya era muy tarde y no alcanzó a viajar a Valledupar. El papá dijo, ¿por qué la niña se va a quedar sola allá? Así que Graciela llamó a Valentina más o menos a las 9 de la noche para que cogiera un carro que la llevara de Valledupar a Codazzi. 15 minutos después, la niña le devolvió la llamada. Y ella me dice, mami, no me pude ir porque no había taxi. Yo le dije, mami, ¿te vas a quedar sola? Y me dijo, sí, mami, si un día no pasa nada. Le dices a la vecina que esté pendiente contigo, ¿oíste? Me dijo, sí, mami, no te preocupes. Valentina en ese momento estaba llamando desde una tienda cerca de donde vivía, en donde había hecho una recarga de minutos a su celular. Por eso su mamá le pidió que tan pronto llegara a la casa y estuviera segura bajo llave, la volviera a llamar. Y así fue. Me dijo, mami, no vayas a lavar. Me dejas todo listico. Que yo en la mañana cuando llegue, yo te lavo la ropa, te hago aseo. Mami, ya voy. En la mañanitica temprano yo llego. Esas fueron las últimas palabras de Valentina con su mamá. Y yo le mando mensaje, ¿dónde dejaste la llave? Y no me responde. La llamo y el teléfono sale apagado. El celular al que está llamando se encuentra apagado. Toque. Yo le pido permiso a la vecina al lado. A Camilo le tocó saltar la pared del patio de la vecina para poder entrar a la casa donde vivía su hermana. Y cuando lo logró, Y encontró el abanico del techo prendido. Y la mecedora. Y las chancladillas así puestas. Me di de cuenta que hacía falta un computador. Y yo, no, de pronto ella se lo llevó para allá donde estaba mi hermano. después de 1 hora de estar en la casa, A mí me entra una gana de ir al baño, a orinar. Y llego a la puerta, intenté abrir con la chapa y estaba cerrada. Me agacho bajo la puerta y veo las piernas de mi hermano. Comencé a tumbar la puerta para ver. Encontré a mi hermana con un trapo blanco. Tenía una instalación amarrada en un rincón, desangrada. Ahí fui que pegué el grito y salieron todo el mundo a ayudarme. llamó a su hermana mayor, a Yajaira, y le contó. Cuando me llaman que Valentina se ahorcó. O sea, a mí el mundo se me vino encima. Yo dije, no, que se ahorcó, no, ¿cómo se eso no puede ser? Dije yo, no puede ser. Yo entré en shock, yo no me acuerdo más nada. Rodrigo Restrepo, director seccional de Fiscalía Cesar. El cuerpo técnico hace arriba al lugar. En el interior de un baño encuentran a una niña de 14 años. La niña estaba sentada en posición sedente. El mismo baño que aparece de fondo en esta fotografía que ella se tomó meses atrás. También tenía unos golpes brutales en el rostro y donde tenía unas toallas colocadas donde se observaban manchas de sangre, informan los investigadores. Tenía un cable eléctrico amarrado a su cuello. Si bien a ella la ahorcaron con un cable eléctrico, no estaba sujetado a nada y ella misma no se podía autoinfligir esa herida. La hipótesis que maneja es de homicidio. No sabía qué pensar porque, ¿quién podía haber hecho eso? No sé, no.
No se nos venía a la cabeza nada porque ¿quién podía levantar a una niña de 14 años que no le debía nada a nadie, que nosotros pues una familia de bien? Surgió una teoría. El autor del hecho se hurtó computador portátil, el celular de la víctima, una cámara fotográfica, unos jeans y un suéter. Si bien es cierto que faltaban algunos elementos en la casa, los investigadores no se inclinaban mucho por esa hipótesis. Se observa en la escena de los hechos un gran componente de crueldad. Valentina tenía una herida abierta en la cabeza. Todo indicaba que había recibido un golpe con un elemento macizo. Durante más de 2 horas, el personal de criminalística tomó las muestras necesarias para determinar qué pudo haber pasado. O si lograban identificar cuál era el arma homicida. El reto que tienen los investigadores es bastante alto, porque el homicida de la niña no dejó ni una huella, ni una pista en la escena del crimen. Ni la hora en la que sucedió todo era clara. Pero lo que sí se pudo comprobar fue que la niña no fue abusada sexualmente. Camilo empezó a indagar entre los vecinos. Que no escucharon nada. No, si no escuchamos nada. Y de hecho sí encontré un comentario de que habían visto rondear un carro blanco estilo funeraria. Y una persona de sexo masculino ingresa al inmueble o habla con la niña que se encontraba allí sola en esa casa. ¿Quién pudo haber llegado en ese carro blanco? ¿Qué pudo haberlo hecho a Valentina? Seis meses vivió Valentina en esta casa, ubicada en el barrio Villa Dariana de Valledupar, cuando alguien ingresó a su vivienda aún estando con llave, con la intención de quitarle la vida. ¿Quién estará detrás de este crimen? ¿Será que el hombre de la camioneta blanca tendrá algo que ver? Tenía como si me hubiesen arrancado el corazón, como si me hubiesen sacado todo, que mi cuerpo estuviera como vacío, como un momento muy difícil. Era un excelente hermano. Vivíamos peleando y todo, pero éramos unidos. Un carro blanco, eso era todo lo que tenían los investigadores para esclarecer la muerte de Valentina Mugno. Al volver, ustedes se sumergirán en una investigación como de película. Ya regresamos. ...14 años tenía Valentina cuando apareció muerta en el baño de su propia casa en Valledupar. Hasta ahora los investigadores solo tienen un rastro que siguen con cautela, el de un carro blanco que estuvo en el vecindario la noche en la que la pequeña fue asesinada. ¿Quién iba en ese carro? Las autoridades investigan y se llevan una sorpresa con el rumbo que toma esta historia. Así continúa la historia de Angélica Barrera, La Llamada. Niña de 14 años apareció muerta en el baño de su casa. En Valledupar, así registraron los periódicos regionales el homicidio de Valentina Mugno Caballero, un día después de la tragedia. No aparece el asesino. En cada rincón del Cesar hablaban del tema. ¿Quién anda atrás de esta muerte? Se sospechaba del de la camioneta blanca, que decían que había llegado. La única pista que tenía la familia y las autoridades era la información que entregaron algunos vecinos, quienes contaron que un hombre había llegado en un carro blanco a la casa de Valentina la noche que fue asesinada.
Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿quién? Al rato de estar ahí en la casa llega alguien, llega un muchacho y pide hablar conmigo. Y él me dice, yo vine en ese carro ahí a esa casa. ¿Y quién era él? Soy Sergio, yo estuve aquí en la noche, hablé con Valentina, me senté ahí en el sofá con ella, no demoré mucho tiempo, me despedí de ella y me fui. Sergio David es su nombre. ¿Conoció usted a Sergio? No, nunca había hablado de él. Pero, ¿qué relación tenían Valentina y Sergio? Era amigo de sus amigas y era recién amigo de ella. La familia de Valentina revisó las pertenencias de la niña y en una hoja de su cuaderno de biología encontró este mensaje. Sergio David y Valentina Mugno. Lo que indicaba que era verdad que Sergio y Valentina se conocían. Me pareció al hablar con él, muy sincero. Se le notaba su tristeza. Pues se descarta ese probable autor en razón a que él se presenta y dice que efectivamente sí, que él llegó y habló con la niña. Estuvo en casa poco tiempo, minutos en los cuales no hubiera alcanzado a cometer el crimen. Y además, su versión fue coherente, según el fiscal. Así que de nuevo los investigadores estaban en ceros. No hay testigos presenciales, lo que lo torna sumamente difícil de esclarecer. En este cementerio, en el de Codazzi, despidieron a Valentina. No solo con mucha tristeza, sino además con muchas preguntas. ¿Quién pudo haber tenido la sangre tan fría como para cometer tan atroz crimen? ¿Y por qué? Hija, muéstrame. Dame una señal, hija linda, para saber quién te hizo esto. Vale, te lo pido. Tú misma me lo vas a entregar, hija linda. Después de las 9 noches del velorio de la niña, ya la policía judicial es donde empieza a tener pistas sobre el probable autor del hecho. Después de las 9 noches, yo agarro mi teléfono y hago una llamada al número de mi hermana, del que teléfono que se habían robado. Y timbró, yo de asustado le dije a mi papá que el teléfono estaba prendido. Inmediatamente nosotros colocamos en conocimiento a las autoridades el que habían prendido el teléfono de Valentina. ¿Y ellos qué le dijeron? Que le informáramos qué iba pasando. Yo agarro el teléfono, entonces timbro, no contestan. Después me viene un mensaje de texto que dice para qué llaman y qué quieren saber. Muchas preguntas de que quién tiene el teléfono de Valentina y la esperanza de saber qué había pasado. Pasaron 2 días y nadie respondía. Los familiares de Valentina no paraban de marcarle al teléfono. Pero dejaban la llamada abierta. Solamente se escuchaba el ruido de los carros que pasaban. Nadie contestaba. Pero de repente llegó un mensaje. ¿Cuánto me das si te cuento todo?, decía este. Si queríamos saber quién había matado a Valentina, teníamos que darle 10 millones de pesos. Y empezamos nosotros a enviar textos y a ir mandando textos, pero tratando de seguirle el juego. La primera instrucción era que le dijeran que sí estaban interesados, pero no tenían toda esa plata. Que les hiciera un descuento. Después de eso, Yajaira volvió a llamar al celular. Esta vez sí contestan.
Se escucha una voz de una persona muy lejos, como tratando de taparse o de tratar de fingir la voz. Lo primero que hizo fue pedirles que le recargara el celular de la niña. Cada ratico era una recarga, de 10, de 5, de 3. Y ellos lo hacían. Para no perder la pista. Era la única pista que nosotros teníamos por ese día. Estos son fragmentos de las primeras llamadas. ¿Pero tú eres mujer o hombre? No sé quién quería prostituir a Valentina. Lo que estaba diciendo la supuesta informante era que Yajaira quería prostituir a su propia hermana y que Sergio, el chico de la camioneta de blanco, era cómplice. Pero que como Valentina puso resistencia en ese momento, pues por eso la asesinaron. Eso para mí fue muy duro. Me puso a dudar de mi hija también. ¿Usted quería prostituir a su hermana? O sea, ¿realmente Yajaira usted estaba detrás de la muerte de ella? No, jamás. Eso es insólito. ¿Cómo yo voy a querer hacerle daño a mi hermana? ¿Cómo yo voy a querer y llevarla a prostituir? Jamás. O sea, eso es algo aberrante, es algo que no cabe en la cabeza. Por eso presentó de una vez esas llamadas a la fiscalía. Los investigadores deducen de que no es una mujer, sino es un hombre que está fingiendo la voz de una mujer. Las autoridades desvirtuaron la información de este hombre. Las llamadas continuaron. Yo necesito que se diga la verdad y no esté jugando con los sentimientos del dolor de uno. Te voy a contar un poco para que sepas qué fue lo que pasó. Ella estaba sentada en una silla. Ella preguntó que con quién estaba. O ahí entra a ese cuarto al lado porque ella está en el mar. Él le dijo mentira, no te creo. Estaba sola porque ella había dicho que estaba sola. Y a mamá estaba enferma en cobarde. Y en ese momento empieza a narrar cómo el hombre, del cual no ha revelado su identidad, ataca a Valentina. Él le dijo, date la vuelta. Él la tomó por el cuello. Él la cogió y la tiró en el piso frente al baño. Y la ahorcó con sus propias manos. Y él se agarró un cable, se lo agarró en el cuello y se lo apretó. Le quitó la blusa. Me cuenta que después de muerta viene y coge a Valentina, le quita la ropa y cuenta y me narra cómo la va besando por todo su cuerpo. Que la besa por todo su cuerpo, la acaricia, luego le quita, le vuelve y le pone la ropa y la pone allá puestecita en el baño. Pero antes de irse, golpea a Valentina en la cabeza para asegurarse que realmente esté muerta, según cuenta el hombre del teléfono. Que el golpe que tenía Valentina en la cabeza era con un pico viejo que estaba en el patio. Entonces, de hecho, ahí estaba el pico viejo. La información que estaba dando llevaba a pensar de que sí había estado en el día de los hechos. Por los detalles que entregaba el hombre del teléfono, los investigadores comenzaban a perfilarlo no como un informante que extorsionaba, sino como el posible autor material del crimen. Así que comenzaron a rastrear el teléfono de Valentina. Se pudo establecer 100% que las llamadas eran realizadas aquí en Valledupar. Y a diario llamaba negociando más información que condujera al homicida. De 10 millones de pesos que pedía inicialmente para entregar al asesino, bajó a 5 millones. Y así sucesivamente. Pero lo que no sabía era que cada llamada estaba siendo analizada por los investigadores. Las llamadas son entre 12 y 2 de la tarde y después de las 6 de la tarde. ¿Horario de oficina? Horario de oficina. En las escuchas se puede establecer que hay una máquina, en el fondo una máquina, el sonido de una máquina como las utilizadas en las carpinterías. Giovanni, el papá de Valentina, trabaja en una carpintería. Bueno, para mí fue muy fácil de identificarlo, porque tengo 35 años, está trabajando en esto y ese sonido
era que trabajaba en una carpintería o en una fábrica de muebles. ¿Qué hizo usted con esa información? ¿En algún momento pensó, voy a ir a buscar en las diferentes carpinterías o...? No, porque es que en Valledupar hay muchas carpinterías y no teníamos tampoco ni dirección exacta ni nada ni sabíamos a quién nos estábamos enfrentando tampoco. No conocíamos el tipo de personas. Así que con la ayuda del Gaula de la policía decidieron que lo mejor era tenderle una trampa al hombre del teléfono. Le dijeron que sí le pagarían 2 millones de pesos a cambio de la información y le pusieron una cita. En esta parte se hicieron como 4 miembros del... ¿En las gradas? Sí, en las gradas. Sí. Carros del Gaula de la policía de este lado. Hacia allá, hacia más o menos allá donde está el fondo del árbol, aquel que se vemos allá frondoso, ahí también se hizo una camioneta. ¿Y dónde era la cita exacta? La cita exacta era ahí, en esa esquina. Ahí, en donde está el semáforo ahí. El hombre del teléfono nunca llegó. El operativo fue fallido. Siendo más o menos las 8 de la noche, manda un mensaje de texto donde él decía: yo sí pasé y te vi, pero no quise llegar. O sea, pasó de largo. La familia de Valentina hizo lo que le recomendaron las autoridades. Que no contestemos más llamadas, que apaguemos el teléfono. Entonces, unas 2 horas después, se desespera y comienza a coger todos los contactos que tenía Valentina en el teléfono y comienza a amenazar a todas sus amigas. Te voy a esperar a la salida del colegio y te voy a hacer lo mismo que le hice a Valentina. Camila, de quien protegemos su identidad por seguridad, era amiga de Valentina por Facebook. Ella estaba en su casa cuando le entró una llamada del número de su amiga asesinada. Aló. Ajá, ¿por qué me dices eso si yo ni siquiera te conozco? Lo mismo que le pasó a Valentina. ¿Pero por qué? ¿Acaso yo qué tengo que ver con ella? No tendrás que salir de tu casa. Pusieron la denuncia ante las autoridades. Allá nos dijeron que que botáramos la sin cara, que para que no nos siguiera llamando. Llegamos a la conclusión de que no íbamos a botarla sin cara, íbamos a seguir contestando a ver hasta dónde él llegaba. Usted prácticamente le llevó la contraria a lo que dijo la policía en ese momento. Nosotros en la casa decíamos, pero si dejamos que él siga, entonces van a haber más daño. Idearon un plan. Camila ya no iba a contestar a la defensiva. La próxima vez que llamara el hombre del teléfono, ella sería más amable. Él, en su desespero de encontrarse conmigo, se calmó totalmente y me dijo: mira, yo no soy malo, solamente te voy a entregar una información, más nada, yo no te quiero hacer nada. Él se daba cuenta que de pronto era fácil de envolverme. Le puso una cita cerca a la glorieta de La Popa en Valledupar. Pero es que en la noche no me van a dejar salir, señor. En la noche no me dejan salir después. Oye, no te voy a hacer nada, tranquila. Únicamente quiero que tú sepas la verdad y le lleves eso a la policía. Tú para ver si te reconozco cuando llegue. Pero yo soy trigueña. Así como era Valentina. Sí. Era más alta que ella. Más alta que ella. Yo creo que sí. Era bonita. No sé, bonita. Cuando salgas de tu casa para que tu mamá no se dé cuenta que de pronto vas a salir. Sí, señor. No te vayas a poner de ropa así elegante. Lo que no sabía el supuesto informante del asesinato de Valentina era que no solo la mamá de Camila estaba escuchando la conversación, sino toda la familia. Ella tenía el teléfono en altavoz. Y que tan pronto concretaron la cita, el 27 de julio del 2011, ellos fueron a buscar ayuda de la policía. Y ahí fue cuando decidieron hacer todo el operativo. Sí, señora. Más o menos, ¿cuántos uniformados iban? Había uno en la glorieta, que era un mototaxi que se le había dañado la moto. Había un vendedor de arepas. Había un taxista que iba dando vuelta. Habían bastantes personas. La prima de Camila, que ya era mayor de edad, se hizo pasar por la niña.
Y el hombre del teléfono la llamaba para cambiarle las coordenadas del encuentro constantemente. Yo voy a pasar en un taxi y te voy a recoger. Tú vas a entrar al taxi, a ti no te va a pasar nada. Yo te entrego el paquete que tengo, porque él hablaba de un paquete que tenía. Te lo entrego y ya. Yo me voy y te dejo donde tú estabas. Mientras tanto, los investigadores estaban tratando de identificar quién era el hombre del teléfono. Todo parecía indicar que era alguien que se movilizaba en una bicicleta. Ellos decían a la niña, corta la conversación, y efectivamente en el operativo se podía establecer que este sujeto cortaba también la llamada. Y después le decían, vuelve y llama, y otra vez la misma llamada. Ahí fue donde se dieron cuenta de que colgaba y llamaba y era la única persona que estaba por ese sector. Es cuando, sin lugar a dudas, dicen, es el sujeto que va en la bicicleta, y proceden a capturarlo. Le encuentran el celular de Valentina. Este sujeto sagazmente logra quitarle el chip o la SIM card del celular de Valentina y se la traga. ¿Quién era ese hombre? ¿Estarían frente al homicida de Valentina? ¿Era ese hombre el asesino de Valentina? Al volver, ustedes descubrirán lo complejo que fue para las autoridades desenmascarar al asesino de la niña. Ya regresamos con esta historia de Angélica Barrera, La Llamada. Las autoridades tienen a un sospechoso de la muerte de Valentina Mugno, pero no tienen pruebas suficientes en su contra, y eso podría llevar a que el asesino de la pequeña quede en libertad. Sin embargo, aparece una nueva pista que dará un giro completo a esta historia. Así termina El Rastro. Después de mes y medio de la muerte de Valentina Mugno, capturan en Valledupar al hombre que tenía en su poder el celular de la niña, el mismo que le robaron la noche que la asesinaron. Es capturado y es trasladado a la fiscalía. Allí es donde se logra identificar plenamente a Víctor Alfonso Márquez López. Los familiares de Valentina fueron informados de la detención de Víctor Márquez. Ese nombre no les decía nada, pero cuando vieron su rostro, esa cara sí les era conocida. Y yo dije, esta cara la vi yo el viernes. Cuando yo estaba parado ahí en la esquina, vi una persona que llegó en una cicla y me miró la cara y se sonrió. Como no era el que estaba esperando, pues le hice caso omiso. Sí lo conozco, porque él me le había brindado un helado en la tienda de la esquina a la niña. Me saludó, vecina, ¿cómo está? Y a ella también le dijo, hola, ¿cómo está? Y le dijo, ¿quieres un helado? Y ella dijo, no, yo helado. Ve ese hombre loco brindándome mi helado, que le voy a coger yo helado a ninguno, me dijo. Camilo dice que lo vio el día que los miembros del CTI estaban haciendo el levantamiento del cadáver. Ya a mí me mandaban a comprar una botella con agua. Encontré un muchacho fumando un cigarrillo. Y me hizo así, yo también le hice así, me seguí caminando. Pero no le paré bola. Ese dato que dio Camilo fue importante para los investigadores. Allí se rememora un dicho de que el asesino vuelve a la escena. Eso podría ser tan solo un indicio, porque realmente no había nada que vinculara a Víctor con el homicidio de Valentina. Los investigadores le preguntaron al mismo Víctor si él tenía que ver con la muerte de Valentina, qué conocía del caso y por qué se comió la SIM pretendiendo ocultar evidencia. Nunca aceptó cargo, ni rindió interrogatorio para explicar los motivos por el cual tenía ese celular. O sea, ¿prefirió quedarse callado? Sí, él prefirió guardar el derecho que tiene al silencio. El 29 de julio de 2011 judicializaron a Víctor Márquez por el delito de receptación y le dieron casa por cárcel. Las autoridades lograron identificar que Víctor vivía a 2 cuadras de Valentina, que su hermana tenía una tienda en donde vendían minutos a celular.
Allá iba Valentina, incluso la noche que habló por última vez con su mamá. Ese probablemente puede ser el momento en que este sujeto se da cuenta de que ella está sola y aprovecha para ingresar y cometer el ilícito. Los investigadores estaban muy acuciosos a cada información que llegara para determinar si Víctor era o no culpable. Una fuente humana de alta credibilidad le informa a la familia de Valentina, quien a su vez le dice a la fiscalía, al CTI, dónde se encontraba el computador que le había sido hurtado a Valentina el día del homicidio. Él un día llegó con un computador, diciéndole al hijo mío que estaba vendiendo el computador porque un señor de un estanco le había dicho que le ayudara a vender el computador. Etelvina Quirós, una vecina del barrio, tenía el portátil robado en sus manos, porque según ella, Víctor se lo había vendido por 400.000 pesos. Que se lo habían dejado empeñado por trago. Entonces el hijo mío me dijo, mami, compra el computador. Dice que le entregó el computador envuelto en un suéter, otro elemento más que habría hurtado la noche que asesinaron a Valentina. Ese suéter lo bota en un solar y hasta allá llegan los investigadores y rescatan el suéter, y es otra evidencia que fortalece más la responsabilidad de Víctor Alfonso en este crimen. ¿Usted de dónde conoció a Víctor? Él era vecino de aquí, llegó a ser una persona de confianza. Trabajaban juntos con mi hijo. ¿En dónde trabajaban? En una ebanistería. En una carpintería, tal y como los investigadores lo habían deducido. Ya eran muchas coincidencias, entre ellas el hecho de que la familia hubiera identificado que Víctor Márquez había intentado acercarse a Valentina semanas atrás. Además, que estaba presente en la escena del crimen y en los operativos cuando el hombre del teléfono extorsionaba. Víctor vendió los elementos hurtados de la casa de Valentina la noche que la asesinaron. Y sin contar que Valentina, cuando llamó a su mamá a decirle que definitivamente se quedaría sola en la casa, lo hizo desde la tienda de un familiar de Víctor, y los investigadores sospechan que él se encontraba en ese momento. Pero todo eso no era suficiente para demostrar jurídicamente que él era el homicida. La captura de este hombre fue noticia en toda la región, incluso aquí en el departamento de La Guajira, exactamente en el municipio de Maicao, de donde surgió una pista clave que ayudará a resolver el crimen de Valentina. A mí cuando yo salí de la clínica me decían que yo no iba a poder tener una vida normal como todo el mundo. Dayana Calao García. Y todo por culpa de Víctor. Si yo pudiera regresar el tiempo, desearía no haberlo conocido nunca. Esa fue la peor persona que pudo haber llegado a este mundo. Dayana cuenta que el 19 de octubre de 2009, cuando ella tenía tan solo 15 años, le pidió a un amigo de su familia, a Víctor Márquez, quien era mototaxista, que la llevara a su casa después de hacer unos trabajos de estudio en casa de sus compañeros. Eran las 7 de la noche. Él aceptó, pero le pidió que antes lo acompañara a cobrar un dinero y que por eso debían desviar del camino. Dayana no puso problema. Me pidió que me bajara de la moto, que se le había dañado algo, y en el momentico que yo me agacho, a alumbrarle, ayudarle para ver qué era, él me agarra por el cabello y me empieza a golpear. Yo le pregunto que por qué me golpea. Él no me da razón ninguna. Ya quedo inconsciente, quedo en el suelo. Cuando usted se despertó, ¿qué fue lo que vio? Me vi atada una mano y la correa en el cuello. Caminó 2 cuadras como pudo y pidió ayuda en una casa. De allí la llevaron a un hospital, lugar a donde llegó Diana Méndez, su mamá. Los médicos decían que ella no se salvaba de esa. Los golpes le habían afectado el páncreas. Diana estaba junto a la camilla donde atendían a Dayana y con un policía al lado tomando la denuncia, cuando de repente recibe un mensaje de texto en su celular. Era del celular de Dayana, que se había perdido esa noche. Mami, no te preocupes por mí, que estoy bien. Diciéndole que yo estaba bien,
que no se preocupara, que me había ido con mi novio. Cosa de que me encontraran muerta, las culpas se le echaran supuestamente a mi novio. Esas eran las intenciones de él. Juan Mauricio Berrío, director de Fiscalías de La Guajira. En el caso de Dayana, fue un homicidio en grado de tentativa. Ella no fue accedida carnalmente, pero sí fue maltratada y tuvo toda la intención de matarla. Los hechos ocurren en octubre del 2009 y en noviembre ya tenemos la orden de captura para el sujeto. Pero Víctor tan pronto supo que Dayana sobrevivió, escapó. Incluso su familia también se fue de Maicao. Bueno, la información que se obtuvo por parte de los investigadores fue que el sujeto había salido del país, que él tenía información de que lo estaban buscando y que se había desplazado hacia Venezuela. Pasó año y medio para que Diana y Dayana volvieran a saber de él. Estaban en su casa cuando se enteraron de la captura de Víctor Márquez. Inmediatamente viajaron a Valledupar. Estaban a 4 horas de distancia. Buscaron el fiscal del caso de Valentina y le contaron su historia. Se pudo establecer, al ver la noticia criminal de Maicao, que las circunstancias fácticas eran muy parecidas al hecho como murió Valentina aquí en Valledupar. Llevaron al convencimiento mucho más allá a los investigadores de que no estaban equivocados, que quien había asesinado a Valentina era Víctor Alfonso Márquez López. Solo que en esta oportunidad Víctor había perfeccionado su crimen, según los investigadores. Con Valentina no se quería arriesgar a que sobreviviera. Por eso, después de estrangularla, la golpeó con una pica en la cabeza. Ya la fiscalía tenía claro que detrás de la muerte de Valentina no existía ninguna red de prostitución. Y también que Yajaira ni ningún otro familiar estaba relacionado con la muerte de la niña. Solo Víctor Márquez, quien entró a robar a la vivienda y al ver a Valentina, se le habría activado el placer que le causaría vulnerar a las adolescentes. Sin ser psiquiatra forense ni psicólogo forense, podría decirse que esta persona tiene como una proclividad a cometer delitos violentos, sobre todo en niñas. Ahora Víctor Márquez tendrá que responder por otros delitos. Le formulan imputación por el delito de homicidio agravado de Valentina y hurto calificado. ¿Qué dijo? Nunca aceptó cargo. Así que será el juzgado primero del circuito de conocimiento de Valledupar quien decidirá si Víctor es culpable o no. Se fueron a juicio, proceso que tardó 6 años. No por la falta de pruebas, sino por otra razón, según Rita Pérez, abogada de la familia de Valentina. Dilató, porque cada vez que iban a hacer audiencia, no, es que no tiene abogado porque renunció. O hay que esperar que el otro abogado se empape del proceso y que tome y que estudie el caso. Y siempre había una excusa. Hasta que en julio de 2017 se enteraron que la defensa de Víctor iba a solicitar la libertad por vencimiento de términos. Así que la fiscal 16 de Valledupar, Claudia Fuentes, se empoderó del caso e insistió al juzgado a adelantar las audiencias para evitar que este caso quedara en la impunidad. Yo creo que en menos de 15 días se lograron hacer 4 o 5 audiencias que faltaban para lograr cerrar el caso. Llegaron a juicio y la fiscalía presentó como pruebas 131 mensajes de texto, 52 llamadas, testimonios de quienes compraron los artículos robados y la historia de Dayana, la niña sobreviviente. Material probatorio suficiente para que la juez primera del circuito de conocimiento de Valledupar, Rosario Villalobos, declarara culpable a Víctor Márquez de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. Luego emitió condena. Así fue la lectura del fallo. Condenar al citado sentenciado Víctor Alfonso Márquez López a la pena principal de 537.5 meses de prisión. Es decir, 44 años tras las rejas. Para Graciela ese castigo es poco. Es duro, no tiene que decir la verdad. Yo quisiera perdonarlo bien de corazón, pero nada. Sinceramente, la cárcel no es nada para lo que en realidad él merece. Lamentablemente hubo que pasar la muerte de Valentina para que se hiciera justicia. Lo insólito es que el caso de Dayana sigue abierto porque las audiencias están demoradas. Pero que Dios me dio a mí el propósito
de dar a conocer la persona tan miserable que es él. Sé que no tienen a Valentina, que fue muy duro para su mamá. Les agradezco a ellos, me hayan ayudado a dar con él. Y tanto para Dayana como para la familia de Valentina, Camila es la heroína que arriesgó su vida para salvar otras. Se frenó el daño a las demás chicas, se frenó a que él siguiera haciéndole daño a muchas familias. Así los ojos de doña Graciela no vean a Valentina, en su corazón se la encuentra todos los días. Te amo, Valentina. No te voy a olvidar nunca. Hija de mi corazón, mi negra bella. Y sigue contando con su ayuda. Me cuidas a Juan Camilo en donde quiera que vaya, porque tú eres mi ángel. Mi ángel guardián, como me lo decía Valentina. Juan Camilo solo quiere que si usted está viendo esta historia y tiene un hermano, nunca deje de decirle lo importante que él es en su vida. Le extraño mucho. Que me perdone todo, de la pelea, todo eso.